La lluvia caía fina, casi tímida, pero suficiente para teñir de gris la carretera y el corazón de Eduardo. El limpiaparabrisas marcaba un ritmo lento, pesado, como si acompañara su propio cansancio. Él manejaba con la mirada perdida, fija en algún punto que no estaba realmente frente a él, sino mucho más atrás, en un pasado que seguía hiriéndolo todos los días. El motor de la camioneta rugía suave, pero su pecho parecía hacer más ruido todavía, como si dentro de él se agitara un dolor que nunca encontró descanso. Eduardo, millonario viudo, acostumbrado a salones elegantes y a decisiones que movían empresas enteras, ahora solo era un hombre que no encontraba rumbo, que no sabía a quién pedirle ayuda ni cómo sostenerse. Sus manos temblaban en el volante, no de frío, sino de miedo. Un miedo antiguo, profundo, de esos que se sienten primero en los huesos antes de llegar a la mente. En el asiento trasero, Lucianita abrazaba una muñeca sin cabello. Era una muñeca pequeña, con el vestido desgastado y una sonrisa pintada que intentaba sembrar alegría donde la vida había sembrado dolor. Cada vez que Eduardo la miraba por el retrovisor, sentía el corazón apretarse con la fuerza de una mano invisible. La muñeca sin cabello no era solo un juguete. Era un espejo silencioso de lo que la enfermedad ya había tocado en su hija. Era también un recordatorio cruel de todo lo que podía perder. La niña, de apenas 7 años, tenía los ojos brillantes, no por la fiebre, sino por la valentía. Ella era más fuerte que él, más firme, más luz. Sin embargo, en su pequeño rostro cansado había miedo, y Eduardo lo veía, y se ahogaba por dentro. Había noches en que no podía dormir, noches en que recordaba el hospital donde había visto por última vez a su esposa, noches donde escuchaba su propia culpa gritándole que no había hecho suficiente. Desde aquella pérdida sentía que caminaba a ciegas. Su mundo, tan sólido antes, se había resquebrajado, y ahora temía, con un terror silencioso, que el destino quisiera arrebatarle también a la niña. Pero lo que más le rompía el alma era otra cosa. La sensación de que Dios le había dado tanto, y que él, en algún momento, había elegido mal, había amado mal, había prometido poco y traicionado mucho. Y ese peso lo aplastaba. Cuando llegaron a la clínica, el olor a desinfectante lo golpeó como una bofetada. Ese olor siempre lo paralizaba. Lucianita apretó su mano tan fuerte que Eduardo sintió un pinchazo en el pecho. No porque doliera físicamente, sino porque cada gesto de la niña le recordaba que ella confiaba en él, incluso cuando él ya no confiaba en sí mismo. La entrada era amplia, iluminada, casi demasiado blanca, como si no permitiera sombras. Pero en el corazón de Eduardo había un eclipse completo. Caminó derecho hacia la recepción, guiado por esa desesperación que solo un padre a punto de perder a su mundo puede sentir. «No quiero esperas», dijo, con la voz tensa, casi quebrada. «Mi hija no puede esperar». El recepcionista, sorprendido por el tono autoritario y el peso silencioso del apellido Álvarez, intentó responder, pero Eduardo no dejaba espacio. Era un hombre grande, imponente, acostumbrado a ser obedecido, pero aquel tono no era de soberbia, era de miedo, miedo puro. Mientras hablaba, su mano se deslizó hacia el bolsillo, donde siempre guardaba algo que no se quitaba desde el funeral, su anillo de bodas. Lo rozó con el pulgar, como quien toca una herida vieja para asegurarse de que sigue ahí. Ese pequeño círculo de metal era su refugio y su castigo. A veces, cuando la casa estaba en silencio, se sentaba en el borde de la cama y lo miraba durante horas, preguntándose si su esposa lo habría perdonado por las decisiones que tomó, por los silencios que permitieron que la distancia creciera entre ellos, por los errores que, quizá, no había tenido tiempo de reparar. Mientras aguardaban, Lucianita se aferraba a su muñeca sin cabello. Eduardo trató de acariciar su mejilla, pero ella lo miró con esos ojos profundos, maduros para su edad, y él sintió que el alma se le partía. Era como si ella supiera que algo estaba mal, como si entendiera la gravedad de lo que ni siquiera habían dicho en voz alta. Él respiró hondo y trató de mantener la compostura. No podía quebrarse allí, no delante de ella. De pronto, la puerta del consultorio se abrió. Eduardo volvió la vista.
preparado para ver a cualquier médico indiferente, alguien con bata, lentes y una voz técnicamente amable. Pero lo que vio lo dejó sin aire. Allí estaba Sofía. El mundo pareció detenerse, como si alguien hubiera presionado un botón invisible. Él no podía hablar. No podía moverse. Nada en él respondió. Sofía entró caminando despacio, con una serenidad que siempre había sido su marca personal. Llevaba la bata perfectamente abrochada, el cabello recogido y la misma mirada limpia que Eduardo recordaba de cuando tenían 20 años y soñaban con una vida que nunca llegó a ser. Sus ojos no eran fríos, no tenían rencor, tenían más bien un silencio antiguo, una historia guardada, un adiós inconcluso. «Buenas tardes», dijo ella. «Profesional. Soy la doctora Herrera». Pero en su tono había algo más, algo que no se dice con palabras. Eduardo sintió que el corazón se le disparaba. No esperaba verla. No así, no ahora. No cuando su alma estaba tan rota que temía que ella pudiera ver todos los pedazos regados por dentro. La última vez que la vio, él había tomado una decisión que aún le quemaba la conciencia. Había abandonado a Sofía para casarse con la mujer que su familia aprobaba. Había elegido el apellido, el estatus, la herencia, no el amor. Y ahora el destino lo traía de vuelta a ella, justo en el momento en que más vulnerable estaba. Era como si la vida, que tantas veces se muestra silenciosa y dura, decidiera abrir una puerta que él jamás pensó volver a ver. Sofía sostuvo la mirada por un segundo que pareció eterno. Eduardo no sabía si llorar, si disculparse, si huir, no sabía nada. Apenas podía respirar. Y así, bajo la luz blanca de un consultorio que olía a miedo y esperanza, comenzó una historia que el tiempo había dejado pendiente. Sofía cerró la puerta del consultorio con suavidad, como si temiera perturbar el aire que aún vibraba entre ellos. Aunque mantenía el porte profesional, había algo en la forma en que respiraba, una pausa casi imperceptible, un temblor escondido, que revelaba que tampoco estaba preparada para ese reencuentro. Sin embargo, cuando se volvió hacia Lucianita, todo rastro de confusión desapareció. Era como si la mujer del pasado se desvaneciera y quedara únicamente la médica, la cuidadora, la mujer capaz de convertir calma en medicina. Se acercó a la camilla donde la niña esperaba, con los pies colgando y la muñeca sin cabello apretada contra el pecho. La ternura de la escena hizo que Sofía sonriera, una sonrisa pequeña, sincera, del tipo que acaricia sin tocar. «Hola, mi amor», dijo, con una voz tan suave que parecía un abrazo. «¿Cómo te llamas?» «Luciana, pero mi papá me dice Lucianita», respondió la niña con un hilo de voz. «Es un nombre precioso». Sofía acomodó un mechoncito de cabello detrás de la oreja de la niña. «¿Te duele algo ahora?» La pequeña negó con la cabeza, pero la inseguridad en su mirada decía otra cosa. Sofía la examinó despacio, con una paciencia que parecía nacer de un lugar muy íntimo, como si la fragilidad de esa niña despertara algo profundo en ella. Cada gesto, cada movimiento de sus manos transmitía una delicadeza segura, firme, la clase de ternura que no se aprende en libros. Eduardo observaba todo en silencio, como un hombre que mira un milagro en cámara lenta. De pronto, mientras Sofía revisaba el estetoscopio, Eduardo sintió que una memoria antigua lo golpeaba sin aviso. La vio a ella muchos años atrás, caminando por los pasillos de la universidad, con esa misma pulsera roja en la muñeca, un pequeño hilo que llevaba para la buena suerte, según ella decía. Lo usaba en los exámenes, en las prácticas, en los momentos de miedo. Lo llevaba cuando se besaron por primera vez, cuando él le prometió un futuro, cuando se juraron que ningún obstáculo los separaría. Y la llevaba también el día en que él llegó a su casa, con la mirada baja, y le dijo que su familia no aceptaría el compromiso, que no podía casarse con ella, que debía elegir un camino más adecuado. Recordó cómo sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, y cómo ella, aún rota, le tomó la mano y le dijo: «No te preocupes, yo quiero que seas feliz». Pero él no fue feliz, ni con la aprobación de su familia, ni con la fortuna, ni con la vida elegante que construyó. Y cuando perdió a su esposa, la culpa lo arrastró más abajo todavía.
Mirar a Sofía ahora, tan serena, tan fuerte, despertaba en él un remolino de emociones que llevaba años reprimiendo. Remordimiento, añoranza, vergüenza y algo más, algo que nunca murió del todo. La condición de Luciana es delicada, explicó Sofía volviendo al presente. Pero llegaste a tiempo. Vamos a hacer unos exámenes y... Eduardo, tu hija es muy valiente. Él tragó saliva. Ella siempre fue la fuerte de esta casa. Mientras hablaban, los ojos de Eduardo se desviaron otra vez a la pulsera roja. La misma, la de antes. Era como si el pasado extendiera la mano hacia él con una mezcla de perdón y reclamo. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una especie de nostalgia que dolía y sanaba al mismo tiempo. La conversación se interrumpió cuando Lucianita, con una timidez dulce, tomó la mano de Sofía. «Doctora, usted se siente como mamá». Sofía quedó inmóvil por un segundo, como si aquellas palabras hubieran tocado un nervio que llevaba años dormido. «¿Como mamá?», repitió en un susurro. «Sí», dijo la niña con naturalidad, «como si me conociera desde antes, como si me quisiera sin conocerme». Sofía desvió la mirada conteniendo una emoción que amenazaba con desbordarse. Eduardo sintió algo romperse dentro de él. La imagen de su hija confiando en aquella mujer, justo en ella. La mujer que él traicionó era demasiado. Una mezcla de culpa y admiración le apretó el pecho. Era como si la vida le estuviera mostrando lo que él pudo haber tenido, lo que pudo haber construido, lo que destruyó por obedecer mandatos ajenos. Cuando la niña fue llevada para algunos procedimientos, quedó un silencio espeso entre Sofía y Eduardo. Uno de esos silencios que revelan más que cualquier grito. «No te guardo rencor, Eduardo», dijo Sofía finalmente, sin mirarlo. «Pero me doliste más de lo que imaginas». Él bajó la cabeza. No tenía derecho a responder. «Sofía, yo...» Ella levantó la mano para que no siguiera hablando. «No vine a recordarte errores. Solo quiero que tu hija esté bien». Pero esas palabras, aunque suaves, tenían filo, un filo que cortaba directo en la culpa que él llevaba como una marca. Eduardo respiró hondo. «Perdí mucho desde entonces. A veces creo que Dios me está mostrando algo que yo me negaba a ver». Sofía cerró los ojos por un instante. Luego, casi sin pensarlo, tocó su propio anillo, ese que llevaba colgado en un collar fino casi escondido bajo la bata. Eduardo lo vio y lo entendió. Ella también había amado. Había entregado su vida a alguien y lo había perdido. Un dolor compartido, dos heridas distintas, un mismo vacío. Antes de que pudieran continuar, un llamado urgente interrumpió la escena. Una enfermera entró de golpe. «Doctora, la niña está entrando en crisis». El mundo se desmoronó en un segundo. Eduardo sintió que las piernas se le aflojaban. Corrió tras la camilla donde llevaban a Lucianita y cayó de rodillas en el pasillo con un gemido ahogado. «Dios, por favor, no me la quites». Sus manos temblaban. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer romper el pecho. Sofía, firme como si una luz interior la guiara, tomó el mando del equipo. «No la vamos a perder», dijo con una certeza que atravesó el caos. «No mientras yo esté aquí». Mientras trabajaban, algo inesperado ocurrió. El anillo de bodas de Eduardo, su símbolo de culpa y luto, cayó al piso entre el alboroto. Rodó lentamente, golpeando el suelo brillante, hasta detenerse justo a los pies de Sofía. Ella lo miró, y por un instante se cruzaron las miradas más sinceras que se habían dado en toda una vida. Un anillo en el suelo, un padre quebrado, una doctora luchando por una niña que no era suya, y que, sin saberlo, la estaba sanando también. El pasillo quedó en silencio después del caos, un silencio tan hondo que parecía absorber cada pensamiento, cada angustia, cada súplica. Eduardo estaba sentado en una de las sillas metálicas, con los codos apoyados en las rodillas y el rostro hundido en las manos. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en 10 minutos. Sus hombros temblaban, no de frío, sino de una mezcla de miedo y cansancio que lo vencía por completo. No había empresario, no había apellido poderoso, no había fortuna que sirviera frente a la inminencia de perder a lo más valioso de su vida. Y, entre sus pies,
El anillo seguía allí, quieto en el suelo del pasillo, como si esperara a que él decidiera si quería seguir viviendo con esa carga o soltarla de una vez. Sofía salió finalmente del área de emergencias. Caminaba despacio, respirando con el pecho aún agitado, como quien acaba de luchar una batalla de la que depende un pequeño universo. Sus ojos estaban rojos, pero no llorosos. Era la mirada de alguien que se obliga a mantenerse firme hasta el último segundo. Se acercó a Eduardo sin decir una palabra al principio. Simplemente lo observó. Lo vio tan roto, tan humano, tan distinto al joven orgulloso que un día se alejó de ella, que su corazón se ablandó sin que pudiera evitarlo. «Eduardo», murmuró con esa voz tibia que siempre había tenido, una voz que nunca juzgaba, que nunca gritaba, que siempre dejaba espacio para respirar. Él levantó la cabeza de golpe, buscando en su mirada una señal, cualquier señal. «Mi hija está estable», respondió Sofía, poniendo una mano en su hombro. «Despertará pronto». Fue entonces cuando él se quebró por completo. No lloró como un hombre que quiere esconderse, sino como un padre que ya no puede sostener más el peso del dolor. Sofía lo dejó llorar, lo dejó soltar, porque a veces la mayor medicina no tiene nada que ver con jeringas o diagnósticos, sino con permitir que el alma respire. Unos minutos después, lo llevó a la habitación donde Lucianita descansaba. La niña estaba pálida, débil, pero con una sonrisa suave dibujada en medio del cansancio. Apenas vio a su padre, movió los labios despacito. «Papá, ¿dónde está la doctora buena?» Eduardo sintió un nudo en la garganta que casi no le permitió hablar. «Aquí está, mi amor, aquí está». Sofía se acercó a la niña, acariciando su frente con una delicadeza que parecía venir de un amor antiguo, de un instinto profundo, y mientras le acomodaba la sábana, el anillo que había recogido del suelo quedó en su mano, escondido entre sus dedos. Eduardo lo notó cuando ella levantó la mirada hacia él. «No cargues culpas que no te pertenecen», dijo ella, con una firmeza suave pero honesta. «¿Cómo no hacerlo?», respondió él, hundiendo las manos en los bolsillos. «Perdí a mi esposa, casi pierdo a mi hija y a ti». Sofía respiró hondo. «A veces no es culpa, Eduardo. A veces es simplemente la vida enseñándonos que no tenemos control sobre todo». La habitación quedó en un silencio tibio, lleno de significados. La niña, pese al cansancio, siguió observando a los dos adultos como si pudiera leer en ellos algo que ellos mismos temían admitir. Y quizás sí podía. Los niños, después de todo, tienen un sentido más puro para ver lo invisible. Horas más tarde, cuando Lucianita dormía, Sofía y Eduardo salieron a caminar por el pasillo. La luz tenue del hospital daba a la escena un aire de confesión íntima, como si el destino estuviera preparando el escenario para una verdad largamente guardada. «¿Nunca formaste una familia?», preguntó Eduardo con cautela, mirándola de reojo. Sofía se detuvo un momento antes de responder. «No», dijo. «Tuve una pareja por varios años, pero lo perdí. Murió hace 3 inviernos». La noticia cayó sobre él como un peso inesperado. «Lo siento, Sofía». Ella asintió despacio. «Yo también. Pero más que eso, tengo miedo. Miedo de volver a querer a alguien y que la vida me lo quite otra vez». Ese miedo, tan confesado, resonó en el pecho de Eduardo de un modo casi doloroso. Él también tenía miedo. Miedo a perder, miedo a amar mal, miedo a repetir errores. «Mira», dijo él deteniéndose, «yo viví muchos años vacío. No dormía bien, no hablaba bien, no sentía nada. Y hoy al verte, es como si el destino hubiera decidido que yo debía enfrentarme a todo lo que dejé pendiente». Ella lo miró con una suavidad que lo desarmó completamente. «No digas eso solo porque estás vulnerable». «No, Sofía, lo digo porque es la primera vez en años que siento que mi corazón late por algo más que miedo». Fue entonces cuando nuevamente Lucianita, desde la camilla, abrió los ojos con esa intuición casi mágica de los niños. Extendió sus brazos hacia Sofía y la llamó con un hilo de voz. «¿Quieres ser mi doctora para siempre?». La pregunta cayó como una pequeña chispa de luz en medio de 2 almas que habían sobrevivido demasiadas sombras. Sofía sonrió, una sonrisa dulce, emocionada, llena de algo que parecía esperanza. «Claro que sí, mi amor», respondió. «Siempre que tú quieras».
Más tarde, cuando la tormenta interna había bajado un poco, Eduardo respiró profundo y dijo: «Me gustaría, si tú quieres, invitarte a cenar, no para hablar del pasado, sino de lo que el destino no terminó». Sofía se quedó en silencio varios segundos. Él casi sintió que el aire dejaba de circular. Finalmente ella asintió. «Solo si empezamos sin prisas», dijo, con una honestidad que parecía desnudar el alma. Desde el corazón. Esa noche, al despedirse, los dos se quedaron frente a la ventana del hospital mirando las luces de la ciudad. No eran las luces frías de un mundo acelerado, sino un reflejo cálido, casi espiritual, que parecía decir: «A veces la vida espera el momento exacto para unir lo que el tiempo separó». Porque aunque habían amado a otras personas, aunque habían sufrido pérdidas profundas, aunque habían cometido errores, ahí estaban, de pie, frente a una nueva oportunidad que no se pide, no se programa y no se calcula. Simplemente llega, y cuando llega uno reconoce que no existen coincidencias, sino encuentros destinados. Eduardo miró de nuevo a Sofía. Ella bajó la mirada, tímida. Él sonrió, por primera vez en muchos años, desde un lugar limpio. Y así, en un hospital que olía a desinfectante y a esperanza, comenzó a nacer algo nuevo. Un comienzo que no negaba el pasado. Una historia que no pedía perfección. Solo dos almas dispuestas a sanar, juntas. La noche había caído sobre la ciudad con un frío suave, de esos que invitan a cerrar la chaqueta y abrir el corazón. Desde la ventana del hospital se veían las luces de los autos dibujando líneas largas sobre el asfalto mojado. Adentro, el ambiente olía a café recalentado, desinfectante y cansancio. Pero en la habitación de Lucianita había algo más, una paz frágil, como una vela encendida en medio de la oscuridad. Ella dormía, respirando con calma, la muñeca sin cabello abrazada contra el pecho. Eduardo la observó unos segundos más, como si quisiera grabar esa imagen para siempre en su memoria. Su niña, viva, quieta, sostenida por una fuerza que él ya no sabía nombrar, pero que reconocía en silencio como una misericordia de Dios. Besó su frente con cuidado, intentando no despertarla. Sofía estaba en la puerta, apoyada discretamente en el marco, dándoles su espacio. Cuando Eduardo se volvió, ella bajó la mirada con cierta timidez, impropia de una mujer que minutos antes había dirigido un equipo médico con total firmeza. «Van a trasladarla a una habitación más tranquila», explicó, manteniendo la voz baja. «Pero ya superamos la parte más difícil, gracias a Dios». Eduardo asintió, emocionado. «No sé cómo agradecerte, Sofía. Lo que hiciste por ella, por mí». Ella hizo un gesto con la mano, restándole importancia. «Es mi trabajo». «Lo dices como si cualquiera pudiera hacerlo», replicó él con una sonrisa cansada. «Pero no es cierto. No cualquiera se queda horas sin comer, sin sentarse, sin desconectarse, solo para cuidar a una niña que ni siquiera conocía hasta hoy». Por un instante, la coraza profesional de Sofía se resquebrajó. Había una ternura antigua entre ellos, un hilo invisible que, pese a los años y a las heridas, no se había roto del todo. Eduardo respiró hondo, como quien toma valor antes de saltar al vacío. «Te hablé de la cena», recordó mirándola a los ojos. «Lo decía en serio». Sofía lo observó con atención, como si quisiera descubrir si ese hombre frente a ella era el mismo chico que la dejó por obedecer a su familia, o si había alguien nuevo ahí, alguien dispuesto a cambiar. «¿Una cena dónde?», preguntó con una media sonrisa. «Porque si me dices un restaurante elegante de esos que salen en revistas, te aviso que no tengo ropa para eso». Eduardo soltó una pequeña risa, sincera. «Quiero invitarte a un lugar normal. Nada de manteles de seda ni vinos que nadie sabe pronunciar». Pensaba en una fonda pequeña, cerca del hospital. Comida casera, pan caliente, sopa de verdad, no de sobre. «Suena sorprendentemente sencillo para el señor Álvarez», respondió Sofía, alzando una ceja. «Justamente», dijo él, encogiéndose de hombros. «Necesito cosas sencillas. Hace mucho que mi vida es demasiado complicada». Ella lo miró en silencio unos segundos más. Después asintió despacio. «Está bien, pero hay una condición, Eduardo». «Dime». «Sin prisas, sin promesas grandes, solo verdad». Él tragó saliva. «Desde el corazón», completó, recordando sus propias palabras.
La fonda estaba a 2 cuadras del hospital, en una esquina donde el pavimento tenía grietas y las paredes mostraban grafitis viejos. Sin embargo, desde la calle ya se podía oler algo que invitaba a entrar. El aroma a pan recién horneado, a caldo casero, a café fuerte servido en tazas desparejadas. Eduardo abrió la puerta para que Sofía pasara primero. Adentro, unas pocas mesas de madera gastada, manteles a cuadros y una televisión pequeña en la esquina que transmitía una telenovela con el volumen bajo. Una pareja de ancianos compartía un plato de sopa. Una madre cansada ayudaba a su hijo con la tarea mientras comían. No había nada lujoso, pero había algo que hacía falta en muchos lugares caros: calidez. Sofía sonrió al mirar alrededor. Siempre me han gustado estos sitios, confesó. La comida sabe a hogar, y nadie te mira raro si pides pan extra. En mi mundo, dijo Eduardo sentándose frente a ella, muchas veces la comida es solo una excusa para cerrar un negocio. Aquí parece algo distinto, porque aquí la gente come para seguir viviendo, respondió ella con suavidad, no para impresionar a nadie. El mesero se acercó. Sofía pidió sopa de verduras y pan. Eduardo, sin mirar el menú, pidió lo mismo. Ella lo notó. Antes elegía siempre los platos más caros, recordó, con una chispa de humor en la mirada. Antes tenía la cabeza llena de cosas equivocadas, admitió él. Creía que mientras más dinero moviera, más valía. Que mientras más lujoso fuera todo, más respetado sería. Lo dijo sin orgullo, sin victimismo, apenas con una lucidez dolorosa. Sofía jugueteó con la cucharita sobre el mantel. ¿Y ahora? Ahora sé que puedo tener la casa más grande y aún así sentirme solo, respondió. Sé que puedo ser el dueño de una empresa y no tener control sobre la salud de mi propia hija. Sé que el dinero no se sienta a tu lado en la noche cuando no puedes dormir. Ella bajó la mirada, tocando instintivamente el pequeño collar donde colgaba su anillo. Yo también aprendí algunas cosas a la fuerza, dijo. Aprendí que amar no garantiza que la vida no te golpee, que puedes hacer todo bien y aún así perder, y que no por eso Dios deja de estar. Hubo una pausa. Ambos miraron sus manos sobre la mesa. Sin darse cuenta, los dos estaban temblando un poco, no de frío, de sinceridad. Te debo una explicación, comenzó Eduardo, con la voz más baja. Hace años, cuando te dejé, pensé que estaba haciendo lo correcto. Mi padre me dijo que nuestro apellido tenía compromisos, que casarme contigo significaba cerrar puertas, perder inversiones, tirar por la borda todo lo que mi familia había construido. Sofía apretó la cucharita con fuerza. ¿Y tú le creíste? Sí, respondió, sin intentar defenderse. Le creí porque era más fácil obedecer que enfrentar, porque tenía miedo de perder la herencia, el estatus, el respeto de gente que hoy lo entiendo, nunca me quiso por mí, sino por lo que yo representaba. La sopa llegó a la mesa, humeante. Por unos segundos se escuchó solo el ruido de las cucharas contra el plato. Era un silencio cargado, pero necesario. Cuando me casé con la mujer que ellos eligieron, continuó Eduardo, yo intenté convencerme de que estaba enamorado, y ella era buena, Sofía. No era mala persona, solo que nunca hubo ese brillo que había contigo. Éramos correctos, pero no éramos casa el uno para el otro. Ella murió, susurró Sofía como recordando. Sí, y con su muerte se rompió también la idea de que yo podía controlar algo. Ahí empecé a preguntarme por todo, por lo que había hecho contigo, por lo que había dejado de luchar, y ahora te veo salvando a mi hija, y siento que el cielo me está dando una oportunidad de enfrentar lo que fui. Sofía respiró hondo. Yo no dejé de querer, reconoció, con honestidad dolorosa. Solamente aprendí a querer en silencio, a querer a distancia. Después me enamoré otra vez, y también lo perdí. Desde entonces vivo como en guardia. Me entrego a mis pacientes, y ya. No dejo que nadie más entre a mi vida de verdad. Levanta la vista, lo fija en él. Por eso te dije que vayamos despacio. No sé si sé empezar de nuevo. Eduardo asintió. No te estoy pidiendo que vuelvas a confiar en mí de un día para otro. Solo déjame demostrar con actos que no soy el mismo. El narrador se hizo presente, suave, casi susurrando al oído de quien escucha.
Y tú que estás viendo esta historia, antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando. Y si has llegado hasta este punto, escribe la palabra secreta pizza para saber que estás aquí, cerquita, viviendo esta historia con nosotros. La cena terminó con una sensación extraña. No era final cerrado, ni tampoco un inicio eufórico. Era, más bien, como abrir una ventana en una casa que llevaba años cerrada. Un poco de aire nuevo, pero todavía muchos cuartos oscuros por explorar. Al salir de la fonda, el viento les golpeó el rostro. Eduardo, por reflejo, quiso ofrecerle su chaqueta, pero se contuvo. Recordó el sin prisas. ¿Te llevo a casa?, preguntó. No, respondió Sofía. Vivo cerca. Puedo caminar. Necesito pensar. Él no insistió. Solo asintió. Gracias por aceptar venir. Gracias por no mentir, dijo ella con una media sonrisa. Caminaron juntos unos metros, en silencio. Al llegar a la esquina, se separaron. Eduardo la vio alejarse, sus pasos firmes pero medidos, como quien avanza sabiendo que cada paso implica un riesgo. Cuando ella dobló la esquina, se quedó solo con sus pensamientos y con una decisión que germinaba dentro de él. Si quería un futuro limpio, no bastaba con palabras bonitas ni con lágrimas en un pasillo de hospital. Tenía que cambiar estructuras. Tenía que enfrentar, por primera vez, al mundo que siempre había obedecido sin cuestionar. Sacó su teléfono del bolsillo. Había varios mensajes sin leer de su cuñado y de su suegro, el poderoso Ramiro Montes, dueño de parte del grupo de clínicas donde Sofía trabajaba y principal socio de sus negocios familiares. Eduardo, necesitamos hablar del testamento de tu esposa. Eduardo, me informaron que tu hija está internada. Espero que estés tomando decisiones sensatas. Eduardo, no olvides que hay muchas personas dependiendo de cómo manejas tus vínculos. Leyó esas frases y sintió la vieja presión sobre sus hombros. Antes, habría contestado de inmediato, justificándose, explicando, obedeciendo. Esta vez, guardó el teléfono sin responder. Por primera vez en años, decidió que no sería otro el que marcara su rumbo. Lo que él no sabía era que al mismo tiempo, en su pequeño departamento de barrio, Sofía abría su computadora para revisar algunos informes del hospital y se encontraba con un correo inesperado. Asunto: reunión extraordinaria. Dirección médica. Motivo: evaluación de conducta profesional y vínculos con familiares de pacientes VIP. El remitente: Ramiro Montes. La frase final del mensaje le heló la sangre. Esperamos su presencia mañana a primera hora. Este tipo de situaciones pueden poner en riesgo la imagen de la institución. La cucharilla que tenía en la mano cayó sobre la taza, haciendo un pequeño ruido metálico. La vida le estaba diciendo que amar de nuevo no iba a ser fácil, y que, si quería dejar entrar a Eduardo en su corazón otra vez, tendría que pagar un precio que, esta vez, no estaba dispuesta a pagar en silencio. La madrugada se fue filtrando lentamente por las ventanas del hospital, dibujando sombras largas sobre el suelo encerado. Era ese momento del día en el que el silencio pesa más, en el que incluso los monitores parecen sonar más despacio, como si el propio edificio suspirara entre turnos. En la habitación, Lucianita seguía dormida, con la respiración tranquila y el brazo de muñeca sin cabello acomodado bajo la mejilla. Eduardo la había vigilado casi toda la noche. Su cuerpo pedía descanso, pero su corazón seguía en vela. Aún así había algo distinto en él, una luz tenue, como si una parte de su alma, la que había estado apagada por años, hubiera comenzado a reconectarse. Pensaba en Sofía, en sus ojos cansados, en la firmeza con la que había salvado a su hija, en la dulzura con la que hablaba, en la manera en que, sin proponérselo, había vuelto a hacer latir un corazón que él creía incapaz de amar de nuevo. Pero mientras él se aferraba a esa esperanza recién nacida, Sofía vivía otra realidad a pocas cuadras de allí. En su pequeño departamento de paredes claras y muebles sencillos, Sofía miraba fijamente la pantalla del computador. El correo que había recibido la noche anterior seguía allí, abierto, como una amenaza silenciosa. Leyó cada línea otra vez, con la esperanza absurda de que, al hacerlo, las palabras cambiarían, se suavizarían, se volverían menos crueles.
Pero no. Seguían siendo las mismas. Frías, amenazantes, precisas. Evaluación de conducta profesional. Vínculos con familiares de pacientes VP. Posible impacto en la imagen institucional. Preséntese mañana a primera hora. Sabía exactamente lo que significaba. El consejo médico estaba cuestionándola por su cercanía con Eduardo, y aunque la acusación fuera injusta, ella había actuado como profesional en todo momento. El apellido Álvarez siempre traía consecuencias, buenas y malas. Sofía dejó caer la cabeza entre las manos. No era la primera vez que el poder intentaba imponerse sobre su vocación. En el pasado, había sido la diferencia de clases la que se interpuso entre ella y Eduardo. Ahora era la estructura de la clínica, sus directivos, la obsesión por mantener apariencias. Tomó el anillo que colgaba de su collar, lo apretó con fuerza. «No puedo perder mi trabajo», murmuró con la voz quebrada. «Es lo único que me queda». Afuera, empezaba a amanecer. Dentro, su alma seguía oscura. A las 7 de la mañana, mientras el hospital despertaba con el murmullo del cambio de turno, Eduardo decidió salir a tomar un café. Había pasado la noche entera sin dormir, y aunque la preocupación seguía aferrada a su pecho, necesitaba aire para pensar. Dejó a una enfermera cuidando a la niña y bajó a la cafetería del hospital. Compró un café negro, amargo como sus recuerdos, y se sentó en una mesa junto a la ventana. Desde allí podía ver la calle, taxis que iban y venían, gente que caminaba rápido, abrigada por el frío. La vida seguía corriendo sin detenerse, mientras la suya estaba detenida entre el miedo y una esperanza frágil. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Mensaje de Ramiro Montes. «Espero que estés tomando decisiones sensatas. Tu presencia en la reunión de junta es obligatoria. No queremos problemas con la doctora». Eduardo frunció el ceño. La doctora. Ni siquiera mencionaban su nombre. Él ya había vivido años obedeciendo esas voces. Ya había perdido demasiado por ese mismo camino. Esta vez no estaba dispuesto a permitirlo. Guardó el teléfono y tomó un sorbo de café. Amargo, sí, pero necesario. Sofía entró a la sala de reuniones del tercer piso, con el corazón latiendo como un tambor en el pecho. Había 4 personas sentadas, 2 directivos de la clínica, un abogado y Ramiro Montes. Su presencia la tensó por completo. Era un hombre alto, con traje perfecto, expresión dura, voz autoritaria. El tipo de persona que genera silencio con solo existir. «Doctora Herrera», comenzó Ramiro, sin siquiera saludar. «Tenemos que hablar de su conducta de ayer». «¿Mi conducta?», preguntó Sofía, tratando de mantener la calma. «Salvé la vida de una niña». «El problema no es su atención médica», intervino uno de los directivos. «Es la cercanía que observamos entre usted y el padre de la paciente». Sofía apretó los dientes. «Cercanía profesional, nada más». El abogado carraspeó. «La institución no puede permitirse rumores. Usted entiende que tratamos a familias importantes. La percepción lo es todo». «Allí sí están en lo correcto», dijo Ramiro cruzando las manos. «Y Eduardo Álvarez es complicado, emocionalmente inestable en este momento. No queremos que arrastre problemas hacia aquí, ni hacia usted». Sofía sintió un nudo en la garganta. «¿Sugiere que me aleje de él, incluso como médica?» «Lo sugiero y lo exijo», respondió Ramiro sin rodeos. «No queremos que su historial personal interfiera con el tratamiento». Esa frase fue un golpe. «Mi historial personal no tiene nada que ver. Hice mi trabajo». Pero Ramiro se inclinó hacia adelante, clavando sus ojos oscuros en los de ella. «Sé perfectamente quién fue usted para Eduardo hace años». El mundo se le cayó encima. No solo querían juzgarla por su presente, también querían usar su pasado en su contra. «Si continúa involucrándose emocionalmente», agregó él, «la clínica tendrá que prescindir de sus servicios». Sofía abrió la boca para protestar, pero la puerta se abrió, y Eduardo entró. Vestía la misma ropa de la noche anterior, el rostro cansado, ojeroso y decidido. Había escuchado lo suficiente desde el pasillo. Cruzó la sala con paso firme, bajo la mirada incrédula de los directivos. «No vuelvas a hablarle así», dijo Eduardo sin alterar la voz, pero con un tono que heló la habitación. «Ella salvó a mi hija, y ustedes la están castigando por hacerlo». «Eduardo», intentó intervenir Ramiro, «esto no es...»
Es exactamente lo que parece, lo interrumpió él. Una persecución injusta, una manera sucia de controlar lo que no les pertenece controlar. Sofía sintió un estremecimiento. Nunca lo había visto así. Tan firme, tan claro, tan diferente al joven manipulable de antes. Ella no tiene nada que ver con mis decisiones, continuó Eduardo. Si alguien tiene que responder por algo, soy yo, no la doctora Herrera. Los directivos se removieron incómodos. Señor Álvarez, entienda que... No, dijo él, apoyando las manos sobre la mesa. Esta vez ustedes entiendan. Si ella pierde su trabajo por mi culpa, retiro mis inversiones y mi familia sacará a la clínica del consorcio. Hubo un silencio que pesó más que cualquier grito. Ramiro lo miró con una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Estás amenazando a tu propia familia, Eduardo? No, respondió él, con calma helada. Estoy protegiendo a la persona que ustedes quieren aplastar por conveniencia. Sofía sintió un temblor recorrerle la espalda. No sabía si era alivio o miedo, quizá ambos. Los directivos intercambiaron miradas rápidas. El abogado susurró algo al oído del presidente administrativo. Finalmente, uno de ellos habló. No habrá sanción, por ahora. Pero doctora, le pedimos profesionalismo absoluto. Sofía apenas pudo asentir. Estaba tan aturdida que el aire no le alcanzaba. Ramiro se levantó lentamente. Esto no acaba aquí. Para mí sí, replicó Eduardo. Cuando salieron al pasillo, Sofía se apoyó en la pared con la respiración temblorosa. Eduardo se acercó despacio, sin tocarla, sin invadirla. Perdóname, dijo él. No quería meterte en esto. No imaginé que reaccionarían así. Ella lo miró con ojos húmedos. No puedo perder mi trabajo, Eduardo. He sacrificado demasiado para llegar hasta aquí. Lo sé, y no dejaré que te lo quiten. Sofía cerró los ojos agotada. No me defiendas así. Me hace sentir vulnerable. Tal vez es hora de que dejemos de fingir que somos de piedra, respondió él con ternura. Yo también tengo miedo, Sofía, pero no voy a esconderme más. Ella tragó saliva en silencio. ¡Qué ironía! Había pasado años curando cuerpos, pero nunca había permitido que nadie tocara su propio corazón. Eduardo dio un paso más cerca. No quiero complicarte la vida. Si me pides que me aleje, lo haré. Pero quiero que sepas algo. Esta vez no voy a renunciar por miedo. Sofía abrió los ojos lentamente. No lo dijo en voz alta, pero algo dentro de ella cambió. Y aún sin tocarse, ambos sintieron que algo fuerte, algo que el pasado no había conseguido destruir, estaba renaciendo entre ellos. El pasillo del hospital se había quedado quieto después de la confrontación. No quedaba rastro del bullicio de la reunión ni del eco de las amenazas veladas. Solo perduraba ese silencio incómodo que queda cuando verdades profundas han salido a la luz. Sofía seguía apoyada en la pared, respirando despacio, como quien intenta acallar un temblor que nace en el centro del pecho y se expande hacia los dedos. Eduardo permanecía a 1 metro de distancia, lo bastante cerca para sostenerla si se desplomaba, lo bastante lejos para no presionar. Había en los ojos de Sofía un cansancio distinto al físico. Era un cansancio del alma, un agotamiento que no venía del turno agotador ni de las horas sin dormir, sino de años sosteniendo todo sola. Su dolor, su trabajo, su vocación, sus duelos, la mirada de una mujer fuerte, que ya no sabía si tenía fuerzas para seguir si le arrebatan lo que ama. Eduardo lo entendió con una claridad que casi dolió. Ese rostro, esa fragilidad contenida, le revelaban la magnitud de la herida que él mismo había dejado años atrás. Pero también le mostraban algo más, la posibilidad de reparar, de hacer lo correcto, de no volver a fallar. Sofía, comenzó él con un hilo de voz suave, yo sé que te expuse a algo injusto. Sé que estás pagando por un pasado que tú no pediste revivir. Ella alzó una mano, como pidiendo que no dijera más. No lo hice por mí, afirmó con voz firme. Lo hice porque tu hija estaba en riesgo. Lo sé. Y por eso tengo que hacer algo ahora. Algo real. Sofía frunció ligeramente el ceño. ¿Qué vas a hacer, Eduardo? Cambiar, pero de verdad, no con palabras, con decisiones. Ella lo observó en silencio sin aceptar ni negarse, solo escuchando, con esa firmeza que la caracterizaba. Esa misma tarde,
Mientras Sofía volvía al área pediátrica para revisar los exámenes de Lucianita, Eduardo llamó a su abogado personal. No era una llamada fácil, tampoco una decisión impulsiva. Era como romper una cadena que había arrastrado por años. «Quiero que revises todos los contratos de la sociedad con el Grupo Montes», dijo en un tono seco, decidido. «¿Todos? Eduardo, eso puede desencadenar un conflicto familiar serio». «Lo sé», respondió, «y voy a asumirlo. Quiero saber cuáles son los movimientos que dependen de mí directamente. Necesito tener control sobre lo que se hace con mi nombre, mis inversiones y mi conciencia». El abogado guardó silencio unos segundos. «¿Tiene esto que ver con el incidente en la clínica?» «Sí», reconoció Eduardo. «Pero no solo por eso. Llevo años viviendo bajo órdenes disfrazadas de tradición. No más». Luego de colgar, Eduardo se quedó mirando por la ventana del pasillo del hospital. La ciudad se extendía ante él como un laberinto de luces y sombras, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que sabía hacia dónde caminar. Mientras tanto, Sofía examinaba los nuevos resultados de la niña. Había señales alentadoras. La crisis había pasado, la fiebre se estabilizaba y el tratamiento estaba respondiendo. Sin embargo, ella no celebró de inmediato. Aprendió con la experiencia que las batallas médicas se ganan paso a paso, sin anticipar victorias tempranas. Lucianita abrió los ojos lentamente. «Doctora Sophie», murmuró con una voz pequeñita. «Estoy aquí, mi amor», respondió Sofía, sentándose a su lado. La niña sonrió débilmente. «Mi muñeca dice que usted tiene manos de ángel». Sofía sintió el corazón estrujarse. «Tu muñeca es muy sabia», bromeó con ternura. «¿Puedo pedirle algo?» «Claro». «No se vaya». Sofía inhaló como si esas palabras hubieran tocado el lugar exacto donde su miedo se escondía. Ser necesaria es uno de los afectos más grandes para un ser humano. Y en ese instante, la doctora sintió que la niña, sin saberlo, estaba remendando una parte de ella que llevaba años rota. «No me iré», le prometió acariciando su cabello. «Voy a cuidarte todo el tiempo». Cuando el turno acabó, Sofía fue al estacionamiento del hospital. No pretendía irse a casa. Necesitaba caminar, despejarse, ordenar su mente. Pero antes de encender el auto, un mensaje apareció en su teléfono. «Eduardo, estoy afuera. No para hablar del pasado, para hacer algo importante». Ella dudó. Una parte de sí misma quería ignorarlo. Otra necesitaba saber qué era eso importante. Salió y lo encontró junto al coche, con una carpeta bajo el brazo y los ojos más serenos que en días. «¿Qué haces aquí?», preguntó cruzándose de brazos para protegerse de la brisa fría y de él. «No vine a complicarte», dijo. «Vine a mostrarte algo». Abrió la carpeta. Dentro había documentos, contratos, papeles oficiales. «Estoy rompiendo mi dependencia financiera del Grupo Montes», explicó. «Estoy retirando mis inversiones del consorcio familiar. Quiero tener libertad para tomar mis propias decisiones, para ser un padre que educa con valores y un hombre que puede mirar de frente sin avergonzarse». Sofía parpadeó varias veces, incrédula. «Eduardo, ¿estás consciente de lo que eso implica? ¿De lo que puedes perder?» «Sí», dijo él, sin un segundo de duda. «Pero también sé lo que ya perdí por no tener valor antes». Sofía se quedó en silencio. Era demasiado grande, demasiado arriesgado, demasiado honesto. «Y no lo hago por ti», añadió acercándose un paso. «Lo hago porque ya no quiero ser ese hombre que la vida me obligó a ser. Quiero ser quien debí ser desde el principio». Ella tragó saliva. «Eso es una reparación, pero no sé si estoy lista para creer en ti otra vez». «No te estoy pidiendo que creas», dijo él con suavidad. «Solo que me mires caminar, que veas con tus propios ojos si cambio de verdad». El viento sopló entre ellos, moviendo suavemente el cabello de Sofía. Había emoción en su mirada, y miedo, mucho miedo. «Eduardo», dijo en voz baja, «yo no quiero perder otra vez. He dado todo por mi trabajo, por mis pacientes. Perderlo sería... No vas a perderlo. ¿Cómo lo sabes?» «Porque estoy preparado para enfrentar a quien sea necesario para protegerte. Ya no soy ese hombre débil que se dejaba manipular». Sofía bajó la mirada. «Todavía estoy asimilando todo». «Lo entiendo»,
dijo él dando un paso atrás para darle espacio. No voy a presionarte. Solo quiero que sepas que estoy cambiando y que estoy dispuesto a probarlo cada día. Ella asintió despacio. Eso significa mucho. ¿Puedo llevarte a casa?, preguntó, casi en un susurro. No, respondió con una pequeña sonrisa tímida. Voy a caminar. Me ayudará a pensar. Está bien, dijo él, pero te acompaño desde lejos. Y así lo hizo. Caminó varios metros detrás de ella, sin acercarse, sin hablar, sin romper su espacio. Solo estando, solo cuidando. Cuando Sofía llegó frente a su edificio, se volvió. Eduardo levantó una mano, despacio, y ella respondió del mismo modo. No había besos, no había abrazos, no había promesas, había algo más profundo, una semilla que, si la vida lo permitía, podía florecer. A la mañana siguiente, Sofía entró a la clínica con el corazón aún agitado, pero con una pequeña certeza escondida entre sus temores. Por primera vez en muchos años, alguien estaba dispuesto a luchar por ella, no para poseerla, no para salvar apariencias, sino para reparar un daño que él mismo había causado. Y esa intención, ese acto concreto, comenzaba a abrir una brecha en los muros que ella había levantado a su alrededor. A veces, la reparación no empieza con rosas ni declaraciones. A veces, empieza con un hombre enfrentando su propio mundo por la mujer que un día dejó atrás. El día siguiente, amaneció con un cielo opaco, de esos que no se deciden entre la lluvia y la calma. Parecía un reflejo perfecto del estado interno de Sofía. Caminó por el pasillo del hospital con la bata perfectamente abrochada, el cabello recogido y el gesto sereno. Sin embargo, por dentro, llevaba una tormenta silenciosa. La reunión con los directivos había dejado cicatrices invisibles, y la aparición de Eduardo, defendiendo lo que ella había luchado sola por tanto tiempo, había removido capas profundas de emociones que creía enterradas. Pero la vida, como siempre, tenía su propio ritmo, y ese día no iba a esperar a que ella resolviera su corazón. La clínica se movía como un organismo vivo, enfermeras corriendo de un lado a otro, monitores sonando, pacientes que necesitaban cuidado. Sofía respiró hondo, dispuesto a entregarse a lo único que sabía hacer con absoluta certeza: sanar. Antes de comenzar la ronda, pasó por la habitación de Lucianita. La niña estaba despierta, con las mejillas un poco más sonrosadas que el día anterior. «Doctora Sofía», dijo la niña con esa dulzura que derretía cualquier defensa. «¿Sabe qué soñé?» Sofía se acercó a la cama. «Cuéntame, que usted y papá estábamos comiendo helado, y usted me decía que todo iba a estar bien». A Sofía se le humedecieron los ojos. «Eso es un sueño bonito». «Y yo creo que es verdad», añadió la niña con la convicción inocente de quienes aún no conocen el peso de la duda. «Porque usted no se va a ir, ¿verdad?» Sofía le acarició el brazo con ternura. «No, mi amor, no voy a irme». Eduardo, que había estado sentado en la esquina de la habitación, observaba en silencio. No quería interrumpir ese momento. No quería invadir lo que parecía un lazo natural, suave, inevitable. Había algo profundamente sagrado en la forma en que Sofía trataba a su hija, y él lo sentía como un milagro. Una mujer que no solo curaba cuerpos, sino almas. Cuando Sofía salió de la habitación, Eduardo la siguió al pasillo. «Gracias», dijo él, con sinceridad absoluta. «Cada día que te veo con ella, sé que Dios te puso en nuestro camino por una razón». Sofía evitó sus ojos, no por desinterés, sino por temor a sentir demasiado. «No digas eso así, Eduardo. Me hace difícil mantener la distancia». «¿Quieres distancia?», preguntó él sin reproche, solo buscando comprender. «Quiero pensar», respondió ella. «No quiero tomar decisiones desde la emoción. Ya lo hice una vez en mi vida y perdí». Él asintió. «No voy a empujarte. Solo voy a estar». Las horas pasaron con la rapidez y el cansancio propios de un día hospitalario. Sofía atendió pacientes, revisó exámenes, habló con familiares angustiados. Sin embargo, había un peso que no se quitaba del pecho. La reunión con Ramiro no dejaba de rondarle la mente, como un fantasma amenazante. Sabía que él no renunciaría a tener control. Sabía que su cercanía con Eduardo sería observada con lupa, y aunque ella se consideraba fuerte,
Había luchas que una mujer sola no debería enfrentar. A media tarde, mientras revisaba unos informes en la sala de descanso, se abrió la puerta de golpe. Era la enfermera Camila, una joven de sonrisa cálida y ojos siempre atentos. «Doctora, hay alguien pidiendo por usted en el vestíbulo. Dice que es importante». Sofía frunció el ceño. «¿Quién es?» «Un señor robusto, traje caro, cara de pocos amigos». Sofía cerró los ojos un segundo. «Ramiro». Bajó con paso firme. Eduardo no estaba cerca. Había salido un momento a resolver asuntos con su abogado. Estaba sola. Otra vez. Ramiro la esperaba de pie, brazos cruzados, expresión pétrea. «Quiero dejar algo claro», dijo él sin preámbulos. «No voy a permitir que destruyas el equilibrio de la familia Álvarez con tus sentimentalismos». Sofía respiró hondo. «No estoy destruyendo nada. Estoy trabajando. Soy médica. Y estoy atendiendo a una niña enferma». «Eres algo más que eso para Eduardo», replicó él ladeando la cabeza con desdén. «Y tú lo sabes. Si insinúa que mi trabajo se ve comprometido por emociones personales, está muy equivocado», dijo Sofía, manteniendo la compostura. «Nada, absolutamente nada, ha interferido con mi profesionalismo». Ramiro dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio. «Escucha bien. Si continúas con este acercamiento, la clínica encontrará motivos para desvincularte, y no podrás trabajar en ninguna institución del consorcio, ni en el país si me lo propongo». Esa era la verdadera amenaza. No era solo una advertencia laboral. Era un intento de destruir su vida profesional entera. «¿Por qué tanto interés en alejarme de él?», preguntó Sofía clavando la mirada en la suya. Ramiro la observó con un gesto frío. «Porque Eduardo es importante para nosotros, para los negocios, para la imagen, y tú eres un riesgo». Sofía sintió un dolor punzante en el pecho, no por miedo, por indignación, por injusticia, por la forma en que la estaban tratando. Como si su vida, su dignidad, su vocación valieran menos que una hoja de cálculos financieros. «Termine su amenaza», dijo ella. «No pienso dejar que su poder decida quién soy o qué hago». Ramiro sonrió, con esa sonrisa que no llega a los ojos. «No subestimes lo que puedo hacer», y se fue. Sofía se quedó sola en medio del vestíbulo. Sentía las piernas débiles, como si el piso se hubiera movido bajo ella. Por un instante, pensó que todo su esfuerzo, sus años de estudio, sus guardias interminables, podían quedar reducidos a nada por culpa de un hombre que veía la vida como una transacción. Y fue entonces cuando una mano cálida rozó su hombro. «¿Sofía?», era Eduardo. Había visto a Ramiro marcharse. «¿Te hizo algo?», preguntó él, con el ceño fruncido y el alma en alerta. Ella no pudo hablar al principio. Solo negó con la cabeza. Y finalmente dejó caer el peso. No lloró, pero su respiración tembló, y Eduardo entendió todo sin que ella dijera una palabra. «La próxima vez», dijo él, con la voz baja pero firme, «que él te hable así, estará hablando conmigo». «Eduardo», murmuró Sofía, «no quiero que esto te haga pelearte con medio mundo». «Ya llevo toda la vida en guerra con el mundo equivocado, Sofía», respondió. «Ahora quiero pelear por lo que sí vale la pena». Esa noche, cuando el hospital quedó en silencio y las luces se atenuaron, Sofía fue a ver a Lucianita una vez más. La niña estaba sentada, más animada, dibujando con crayones sobre una hoja. «Doctora Sofía», dijo con una sonrisa luminosa. «Le hice un dibujo». Sofía se acercó. El dibujo mostraba 3 figuras cogidas de la mano. Una niña, un hombre, una mujer. Y arriba, en letras torcidas, decía: «Mi familia». Sofía sintió que el alma se le derretía. En silencio, se sentó al lado de la niña. Eduardo entró unos segundos después, vio la escena y se quedó quieto como si temiera romper algo sagrado. Lucianita extendió el dibujo hacia él. «Papá, mira, somos nosotros». Los ojos de Eduardo se humedecieron y por primera vez en mucho tiempo, Sofía no retiró la mirada. La sostuvo, de frente, sin miedo, porque en aquel dibujo torpe, infantil, lleno de amor, había una verdad que ambos habían intentado negar por años, que la vida, a pesar de sus golpes, a veces te devuelve justo lo que pensaste que era imposible recuperar.
un hogar, un cariño limpio, una oportunidad, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sintieron que el destino, al fin, comenzaba a alinearse. La noche estaba particularmente silenciosa cuando Sofía se dejó caer en una de las sillas de la sala de descanso. No quedaba nadie más allí, solo el zumbido del aire acondicionado y el parpadeo ocasional de una luz en el pasillo. Había sido un día largo, intenso, lleno de tensiones y revelaciones. Sus manos aún temblaban levemente por la escena vivida con Ramiro. Había sentido una mezcla de impotencia y rabia que hacía años no experimentaba, como si de pronto toda su batalla por mantenerse íntegra se viera amenazada por un hombre que nunca había entendido de humanidad, solo de poder. Se llevó las manos al rostro, cubriéndose los ojos. No lloraba, pero estaba exhausta, cansada de ser fuerte, de tener que sostenerlo todo sola. En ese momento, la puerta se abrió despacio. Era Eduardo. Cerró tras de sí con sigilo, como si temiera romper el frágil equilibrio del lugar. Tenía ojeras pronunciadas y el cabello ligeramente despeinado, pero había en él una calma distinta, más firme, más consciente. «Sofía», comenzó, y ella bajó las manos lentamente. «¿Lucianita está bien?», preguntó ella enderezándose. «Sí, está durmiendo. Preguntó por ti antes de cerrar los ojos». Sofía sonrió apenas, cansada. «Esa niña tiene una luz especial». Eduardo se acercó un poco, sin invadir. «Tú también». Ella frunció suavemente el entrecejo. «No digas eso ahora, Eduardo, no después del día que tuve». Él entendió el mensaje. No era rechazo, era vulnerabilidad. «Está bien», respondió con suavidad. «Entonces, ¿puedo sentarme contigo un momento sin decir nada bonito?». Sofía asintió. Eduardo tomó la silla frente a ella y la acercó con suavidad. Por un rato ninguno dijo nada. Solo respiraron. Y a veces, eso basta. Después de unos minutos, Sofía soltó. «Hoy sentí que todo podía desmoronarse. Mi trabajo, mi vocación, mi estabilidad, todo. No voy a dejar que eso pase». «Pero no depende de ti», respondió ella, mirándolo de frente. «Ese hombre tiene poder real, y lo peor es que cree que tiene derecho a usarlo». Eduardo apoyó los brazos en las piernas, inclinándose hacia ella. «Puede tener poder sobre papeles, sobre contratos, sobre edificios, pero no sobre ti, no sobre tu dignidad, no sobre lo que eres». Sofía sostuvo su mirada unos segundos, como si buscara grietas, debilidades, falsedades, pero lo que encontró fue algo inesperado. «Verdad. ¿Sabes qué me dolió más que sus amenazas?», confesó ella. «Que por un segundo pensé que tenía razón, que pensé que si tú y yo nos acercamos, yo podría perderlo todo». Eduardo respiró hondo. «Si te acercas a mí, tendrías que ganar cosas, no perderlas». Sus palabras resonaron en ella como un eco profundo, doloroso, sanador, real. «Eduardo», dijo ella suavemente, «¿por qué estás haciendo todo esto? ¿Por qué ahora?». Él no respondió enseguida. Miró sus propias manos, como si allí estuviera la respuesta. Y luego, con voz baja, casi confesional, comenzó. «Cuando te dejé, pensé que lo hacía por el bien de todos, por el nombre, por el futuro, por la familia, pero me equivoqué tanto que a veces siento que pasé la vida pagando un precio que yo mismo elegí». Sofía no habló, solo escuchó. «Mi matrimonio no fue un infierno, pero tampoco fue un hogar, y no por culpa de ella, simplemente nunca hubo raíz. Yo no me entregué por completo, Sofía. Vivía con un fantasma, contigo en la cabeza, y lo peor, con culpa, mucha culpa». Un silencio cargado cayó entre ellos. «Cuando ella murió», continuó trémulo, «pensé que Dios me estaba castigando por lo que te hice, y cuando Lucianita enfermó, sentí que se me iba la vida entera. Estaba listo para perderlo todo, hasta que te vi entrar por esa puerta. Y fue como si el tiempo me dijera, esta vez no huyas, no te escondas, no falles». Sofía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Nunca lo había oído hablar así. Nunca había imaginado que dentro de ese hombre que parecía hecho de decisiones frías, había tanto dolor sin nombrar. «Yo no sé qué es esto que está pasando entre nosotros», dijo ella, honesta.
vulnerable, pero me da miedo. Porque cuando tú y yo amamos, amamos de verdad. Y esa verdad es peligrosa. Eduardo acercó lentamente una mano hacia la suya. No la tomó. Solo la dejó ahí, cerca, como una invitación silenciosa. Esta vez, dijo él, quiero amarte sin que te cueste nada. Quiero amar correcto. Las palabras resonaron en lo profundo de ella. Sofía respiró temblorosa. Yo también te amé. Tanto que me dolió por años. Y cuando por fin pensé que estaba bien, vuelves. Lo sé, dijo él con un suspiro. Y no vengo a exigir nada, solo a reparar. Ella bajó la mirada. ¿Reparar cómo, Eduardo? Yo no soy una niña. No necesito flores, necesito certezas. Él asintió. Por eso estoy rompiendo con mi familia. Por eso puse mis inversiones a revisión. Por eso estoy dispuesto a perder dinero, comodidad, alianzas. Y si hace falta enfrentar a Ramiro y al consejo, lo haré. Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Y si lo pierdes todo, por mí? No perdería nada, respondió él, firme. Lo perdería por mí mismo, por dejar de ser esclavo del apellido, por recuperar mi conciencia. Por primera vez en días, Sofía apoyó su mano sobre la de él. Fue apenas un roce, pero fue suficiente para que ambos sintieran un estremecimiento. Eduardo, dijo ella, con una voz que era casi un susurro, prométeme algo, lo que quieras. No vuelvas a desaparecer, no vuelvas a fallar, no vuelvas a darme la espalda cuando tenga miedo. Él apretó suavemente su mano. Te lo juro, Sofía, esta vez me quedo. Esa noche, antes de irse, Sofía pasó otra vez a la habitación de Lucianita. La niña ya estaba dormida. Eduardo entró detrás de ella, en silencio. La luz tenue bañaba la cama, creando un ambiente casi sagrado. La doctora apoyó una mano sobre la cabecita de la niña. Eduardo observó desde la puerta, y ahí, en ese pequeño cuarto hospitalario, ambos comprendieron algo sin necesidad de palabras, que estaban formando algo juntos. No por accidente, no por nostalgia, no por culpa, sino porque la vida, con su misteriosa forma de tejer destinos, había decidido unir las heridas de uno con la luz del otro. Y así como Lucianita dormía en paz, ellos empezaban, por fin, a despertar a una verdad que habían negado durante demasiado tiempo, que el amor cuando es verdadero no humilla, no exige, no destruye. El amor cura. El amanecer siguiente llegó sin ruido, como si supiera que en ese pequeño cuarto del hospital había 3 almas cansadas que necesitaban un nuevo comienzo más que cualquier rayo de sol. La luz entraba suave, filtrándose por las cortinas blancas y dibujando un resplandor cálido alrededor de la cama, donde Lucianita dormía profundamente, ya sin fiebre, ya sin esa palidez que había inquietado tanto a todos. Respiraba con tranquilidad, su pecho subía y bajaba con un ritmo sereno, casi musical, como si su cuerpo por fin hubiera encontrado el respiro que llevaba semanas buscando. Sofía estaba sentada junto a ella, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas sobre su regazo. Eduardo la observaba desde la puerta. No quiso interrumpir. Había en aquella escena una belleza que lo conmovía hasta la médula. Su hija sana, y la mujer que amaba cuidándola como si hubiera nacido para eso. Por un instante no sintió culpa, no sintió miedo, no sintió la sombra del apellido, ni la presión, ni el juicio de su familia. Sintió paz. Esa palabra que había desconocido por tantos años. Sofía abrió los ojos lentamente, notando su presencia. «Durmió toda la noche», dijo ella con una sonrisa tenue. «Creo que ya pasó lo más difícil». Eduardo soltó un suspiro que arrastraba dentro semanas de angustia. «Gracias, Sofía. No sé cómo, pero tú siempre encuentras una manera». Ella alzó la mirada hacia él, y lo que vio allí ya no era el hombre acorralado por sus miedos, ni el millonario atrapado en la voluntad de su familia. Era alguien nuevo, o quizá alguien antiguo, el joven que había amado una vez, pero ahora con heridas, con cicatrices, con aprendizaje. «Me alegra verla así», murmuró Sofía, acariciando la mano de la niña. «Ella es fuerte». «Lo es», respondió él, «como su madre, como tú». Ella sonrió con suavidad, pero no dijo nada más. Unas horas más tarde,
Sofía se reunió con el equipo médico para revisar los últimos resultados. Eduardo aguardó fuera del consultorio, caminando de un lado a otro, nervioso sin querer admitirlo. Cuando Sofía salió, tenía una carpeta en la mano y una sonrisa franca, abierta, luminosa. «Va a poder irse a casa», anunció. «Su recuperación es estable». Eduardo cerró los ojos, aliviado. «Gracias, Dios», murmuró, sin vergüenza de dejar escapar esa oración simple. Sofía lo miró con ternura. «Ella ya está fuera de peligro, Eduardo». El hombre sintió el suelo firme bajo sus pies después de semanas flotando en un abismo. «¿Puedo abrazarte?», preguntó impulsivamente, pero luego retrocedió, temiendo haber roto su propio «sin prisas». Sofía lo miró y asintió. El abrazo fue suave al principio, tímido, casi reverente. Pero después, cuando Eduardo apoyó la frente en el cabello de ella, Sofía permitió que sus brazos lo rodearan un poco más, sosteniéndolo como quien sostiene un alma cansada que por fin se permite descansar. «Gracias», susurró él, con la voz quebrada. «Gracias por salvar a mi hija y por enseñarme a ser un hombre diferente». «Eduardo», murmuró ella, con un deje de emoción, «salvarla fue mi trabajo, pero lo demás lo estás haciendo tú solo». El alta demoró algunas horas más. Lucianita salió con un abrigo rosado, la muñeca sin cabello en la mano y la misma sonrisa dulce que había conquistado a todos en la sala pediátrica. Caminaba agarrada de la mano de Sofía mientras Eduardo cargaba su mochila. Un enfermero comentó, sonriendo, «Parece familia». Sofía se detuvo un instante ante ese comentario. Eduardo también. Y aunque ninguno dijo nada, el corazón de ambos reaccionó al unísono. La niña miró hacia atrás, con ojos brillantes. «Sophie puede venir con nosotros a casa». Sofía se inclinó para quedar a su altura. «Voy a verte muy seguido, ¿sí? Eso te lo prometo». Lucianita le dio un abrazo, esos que vienen con toda la fuerza que solo un niño sabe dar. Eduardo sintió un pinchazo dulce en el pecho. Era tan natural, tan correcto, tan necesario, como si la vida hubiera estado esperando este instante desde hacía décadas. Esa tarde, Eduardo llevó a Sofía a su casa, no a la antigua mansión de su familia, sino al departamento donde vivía ahora, más pequeño, más cálido, más lleno de recuerdos cotidianos. Sofía entró despacio, observando cada detalle: una mesa de madera con marcas de crayón, fotografías de Lucianita, una planta medio seca en la ventana, un sillón gastado pero acogedor. Nada era opulento, y por eso mismo, todo era verdadero. Eduardo dejó las llaves sobre la mesa. «Antes vivía en un lugar enorme, donde mi voz retumbaba contra las paredes vacías. Aquí al menos escucho a mi hija reír». Sofía se acercó a la repisa. Había una foto de Eduardo con su esposa fallecida. Ella la tomó con delicadeza. «Ella era hermosa», dijo. «Lo era», respondió él acercándose. «Y fue buena conmigo. Mereció un hombre que la amara mejor. Yo era demasiado torpe para entender el amor en ese momento». Sofía respiró profundo. «No hables así de ti, Eduardo». «Hablar así de mí es parte de mi reparación», respondió él. «Reconocer lo que fui para poder construir algo nuevo». Ella dejó la foto en su sitio. «¿Y qué quieres construir ahora?». Eduardo se acercó un poco más. «No voy a decirte un «quiero estar contigo», porque eso sería irresponsable. Estamos empezando despacio, pero sí quiero intentarlo. Quiero conocerte otra vez. Quiero que mi hija crezca cerca de alguien como tú, y quiero que tú tengas el lugar que siempre debiste tener». Sofía sintió un nudo dulce en la garganta. «Eduardo, tengo miedo». «Yo también», admitió él. «Pero esta vez caminaré a tu ritmo». Ella levantó la mirada. «¿Y si no funciona? Entonces agradeceré cada día en que lo intentamos», respondió él. «Pero creo que sí va a funcionar, porque la vida no une dos almas así, porque sí». Sofía cerró los ojos un instante, como si necesitara escuchar esas palabras no con los oídos, sino con el corazón. Y entonces lo dijo: «Está bien, Eduardo, caminemos». No hubo beso, no hubo escena de novela exagerada. Hubo algo más profundo, un acuerdo, un comienzo, una promesa. Pasaron algunas semanas,
Lucianita recuperó fuerzas, volvió a la escuela, volvió a jugar, a reír, a llenarlo todo de dibujos que terminaban pegados en la nevera. Sofía empezaba a visitarlas seguido, a veces para revisar la salud de la niña, otras solo para compartir un café, una charla, un silencio cómodo. Ramiro intentó presionar una vez más, pero Eduardo, con los papeles ya en regla, se había desligado del consorcio. La amenaza murió sin dejar huella, y un domingo por la tarde, mientras Sofía ayudaba a Lucianita a hornear galletas, Eduardo las miró desde la mesa y sintió que su vida, por fin, estaba entera. La niña le mostró a Sofía una galleta quemada. Las dos rieron, y él supo que ese sonido, esa risa, era el hogar que había estado buscando toda su vida. Sofía se volvió hacia él. ¿Qué miras? Mi futuro, respondió él sin vergüenza. Nuestro futuro. Ella bajó la mirada, sonrojada, pero no se alejó. Se acercó, apoyó la mano sobre la suya, y los tres juntos formaron por fin aquello que el destino había empezado a escribir años atrás, pero que recién ahora encontraba su plenitud. Una familia, no perfecta, no sin cicatrices, sino real, sanada desde adentro, construida desde el corazón. Moral de la historia. A veces la vida rompe para reconstruir. A veces el dolor es la puerta hacia un amor más sabio. El amor verdadero no humilla, cura, no exige, acompaña, no hiere, transforma. Cuando el corazón se abre con humildad, Dios se encarga del resto. Antes de ir en Bora, me conta, ¿de qué ciudad nos estás viendo y qué nota del 0 al 10 este video merece? Y si te quedaste hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios la palabra secreta, hamburguesa. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo ahora para más historias hermosas como esta. Y ya está apareciendo en tu pantalla otro video que te va a emocionar tanto como este. Ve allí ahora. Hasta pronto. Dios los bendiga.